Salud amigos, les habla Manuel Rojas, pastor de la Iglesia de Dios en la ciudad de Daytona Beach. Hay tres escrituras, una en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo Testamento, que nos dicen muy claramente que Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Y por qué es que hay tantas sectas cristianas y tantas creencias que han enseñado y están enseñando que Dios cambia? Por ejemplo, según ellos, Él cambió el sábado por el domingo. Y Él cambió, según ellos, las leyes de Moisés por la fe. Según ellos, Dios lo ha cambiado casi todo, hablando teológicamente. Pero eso no es cierto. Vamos a Malaquías 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumados. Todos nosotros, ya seamos blancos o negros, o hispanos o americanos, si creemos en Cristo, verdaderamente todos somos hijos de Abraham. Todos somos israelitas espirituales. Eso está muy claro en el Nuevo Testamento, hermanos. En el libro de Gálatas, nos dice Gálatas que si creemos en Cristo, todos somos hijos de Abraham. Ahora, hermanos, Dios no cambia. Entonces yo, hace muchísimos años, cuando leí este versículo y los dos que les voy a decir ahora, yo entendí que yo no puedo seguir una religión que ha cambiado la palabra de Dios original. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13 y versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Cuando Jesucristo venga a la tierra, que esperamos sea muy pronto, Jesucristo va a tener la misma religión que Él tuvo cuando estaba viviendo en Jerusalén. Cristo era judío, guardaba el sábado, los días santos, no comía cerdo. Cristo no cambia. Y si viniera en este momento y lo pudiéramos ver en acción, veríamos que actúa de la misma manera que actuó antes de que lo crucificaran en Jerusalén. Hermanos, ahora vamos a Santiago 1, versículo 17. Esta página creo que no la tengo en la Biblia. En esta Biblia, porque yo corté algunas páginas para ponerlos en otra, pero dice que Dios no tiene, Santiago 1, versículo 17,
no tiene, pero ni sombra de cambio. Al Padre y al Hijo, por supuesto, el Padre es el jefe, el Padre omnipotente, ni se le ocurre hacer un cambio, según estas escrituras. Ahora, hermanos, ustedes saben muy bien que cuando leemos la Biblia, tenemos que entender una cosa muy importante que yo les he repetido muchísimas veces y está en Isaías 28. Toda la palabra de Dios no está en un solo lugar. Cuando leemos estas tres escrituras, vemos que concuerdan, pero hay otras escrituras que tienen que ver con esta enseñanza. El título de mi sermón hoy es ¿Cambia Dios? De acuerdo con estas escrituras, la contestación es no. Pero vamos a ver ahora que a veces Dios cambia, y esto es un dilema que se los explicaré al final. Sí, hay algo que Dios cambia y hay algo que Dios nunca cambia. Y este es el propósito de mi mensaje hoy. Dios no cambia, pero ¿qué es lo que no cambia? Lo van a ver al final. ¿Y Él cambia algo? Bueno, tenemos ejemplos que Dios cambia. Muy bien, vamos al mejor ejemplo, que está en Números 14. Números 14. Como ustedes saben, Números 14, y quiero que lean todo el capítulo. Números 14 es un relato de cuando Dios sacó a Israel, como 3 millones de personas de Egipto, y por supuesto había egipcios que no eran de la raíz de Abraham, y ellos fueron aceptados porque Dios no hace acepción de personas. Y aquí hay un problema muy grande. En realidad son capítulos 13 y 14. En el capítulo 13, leemos cómo Moisés envió antes de entrar a la tierra, envió a 12 espías. 12 espías, en realidad la palabra espía, bueno, ellos fueron a observar como diríamos, a 12 exploradores, y ellos vieron una tierra muy linda. Se lee eso en capítulos 13 y 14, una tierra muy linda, con mucha fruta, con buena comida. Trajeron un racimo de uvas que la tuvieron que traer entre 2 hombres. Y esos hombres eran guerreros jóvenes. Y hermanos, la tierra era muy linda. Todo lo que Dios hace es lindo. La creación de Dios es linda. Nosotros no hemos empezado a comprender la grandeza del Espíritu Creador de Dios. Y eso no fue el problema.
El problema es que esta gente que vivía en esta ciudad era muy grande y muy fuerte. Y es el mismo nombre que se aplica a los gigantes en Génesis 6. Eran gigantes. Y, por ejemplo, en el versículo, déjenme ver aquí, estoy en Números 3 entrando al 14. Y el versículo 33 de Números 13, yo voy a entrar al 14, también, es el informe. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecía a ellos. Eran gigantes que vivían ahí, y los hijos de Israel, los israelitas, se veían muy pequeños, y por supuesto, tuvieron miedo, en realidad tuvieron pánico. Y cuando entramos al capítulo 14, vemos que cuando la congregación oyó este informe, el pueblo se asustó. El pueblo se asustó. Entonces, versículo 1, toda la congregación, acuérdense, como 3 millones, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Lloró de miedo. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. En otras palabras, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muramos. Bueno, hay una de las cosas que en realidad enoja mucho a Dios, y es, hermanos, la ingratitud. Yo no sé si ustedes han experimentado en su vida trabajar con una persona ingrata. Yo he tenido mucha gente aquí en mis 30 años que he dedicado mi vida a servir a esta gente, y de una familia especialmente recibí ingratitudes espantosas, al punto que me acusaron de cosas que yo ni jamás me imaginaría hacer. Y cuando Dios vio esta rebelión, a Dios no le gustó. A Dios no le gusta la rebelión espiritual, le gusta la obediencia. Y entonces Dios dijo que los iba a matar a todos. Los iba a matar a todos. En el versículo 4, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Cuántos he visto yo en mis 30 años de ministro aquí? Después de que les he enseñado la palabra de Dios y la comprenden y la estudian, y pueden ver que yo no les estoy hablando tonterías haciendo la Biblia, por algo pasa en sus vidas y se van a celebrar la Navidad, a comer cerdo, a comer cualquier cochinada que Dios dijo que no hay que comer, a guardar el domingo. Y este capítulo es un ejemplo de que Dios Todopoderoso no permite
que estas cosas sucedan sin castigo. El versículo 5, y no voy a leer todos los versículos, quiero que los lean ustedes. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra y dieron un buen informe, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová, versículo 8, se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye de leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, pero por Dios santo, después de leer la Biblia, después de oír un ministro de Dios explicando la verdad, después de leer los libros que hemos publicado, y ustedes se rebelan, Dios actuará. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Mire, cuando ustedes tienen un problema, ya sea de trabajo, ya sea un problema social, ya sea una enfermedad, acuérdense, repasen este capítulo, porque Dios está con nosotros. Y una de las cosas que tenemos que entender es que muchas veces Dios nos está probando. Nos está probando porque vamos a ser reyes y sacerdotes en su reino por 1000 años, y vamos a enseñar a mucha gente que nunca ha oído la palabra de Dios. Dios nos tiene que probar. Y yo personalmente he tenido y tengo y continúo teniendo pruebas serias. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el jefe, la autoridad suprema. Y yo puedo leer lo que Él dice en otras partes de la Biblia. Yo puedo leer lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 103, de su misericordia, de que siempre nos escucha, de que siempre nos protege. Dios está con nosotros. Miren, ¿por qué he escogido yo hoy este capítulo? Porque nosotros estamos en el desierto. Estamos caminando en un desierto espiritual sin la palabra de Dios. Esta noche, por ejemplo, a las 6 de la tarde, aquí en Daytona Beach, vamos a oír al Papa hablando de la Navidad. Y yo estoy seguro que, bueno, uno nunca sabe lo que la gente va a decir, pero yo estoy seguro que va a hacer énfasis en el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Bueno, hermanos, a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Eso está en Juan, déjenme ver, en Juan
4, déjeme verificar. Juan 4, versículo 24. Juan 4, versículo 24. Dios es espíritu. Voy a leerlo del inglés. He traducido del inglés para no cambiar. Dios es espíritu. Y aquellos que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Sí, la Navidad tiene un espíritu muy lindo, pero es un espíritu que debiera existir todo el año. La gente no solo come la noche de las Navidades, la gente no solo necesita ayuda, los que viven en las calles ahí a la intemperie necesitan casas, no solamente el tiempo de la Navidad. Yo les he leído antes lo que Cristo dice, de que si se hace caridad es a Él, y si no se hace caridad no es a Él. Esto está en Mateo, otra palabra, otro que no me acuerdo muy bien, pero es en Mateo o 16 o 6. Creo que es Mateo 6, si no yo les mando la nota. No es Mateo 6, es a donde dice que al final, cuando Él va a juzgar, cuando Cristo va a juzgar, juzgará incluyendo si hicieron caridad, si le ayudaron a la gente. Bueno, hermanos, esa escritura se la voy a mandar por escrito. Ahora volvamos a Números 14. La rebelión. Por favor, no se rebelen contra Dios. No se rebelen contra Dios, porque Dios, como decía mi madre, cuidado con Dios, que es hombre bravo. Ahora vamos al versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Versículo 12. En otras palabras, Dios le ofreció a Moisés a hacerlo el rey de Israel, matar a todos estos rebeldes, y él, por su obediencia, él iba a ser el rey. Versículo 13. Noten la actitud de Moisés. Moisés no respondió: oh, sí, claro, mátenlos a todos. Sí, claro, y pónganme a mí a gobernar. Yo voy a ser un gran rey. Yo le obedezco a usted. Sí, mátenlos a todos, mátenlos ya, completamente. Eso harían muchos presidentes y muchos senadores y muchos líderes mundiales, pero no Moisés. Moisés
pensó en los demás, aunque Dios tenía justificación de matarlos a todos. Moisés no quiso aceptar la oferta de Dios. ¿Y por qué estoy leyendo este capítulo hoy? Bueno, porque comencé hablando que Dios no cambia. Y aquí vamos a ver que Dios a veces cambia. Ahora, hermanos, en este caso, esto que voy a leer es muy importante porque ustedes saben que a Dios le importa su reputación. ¿Y cómo sé yo que a Dios le importa la reputación, su reputación? Bueno, noten lo que Moisés le dijo a Dios. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de ese pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que día tras día delante de ellos en columnas de nube y de noche en columnas de fuego. Que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes, los gentiles, los que no son parte del pueblo de Dios, que hubieran oído tu fama, hablarán diciendo: por cuanto no pudo, versículo 16, Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, versículo 17, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo en la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta acá. Entonces, versículo 20 dijo, Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Entonces Dios cambia. Dios cambió lo que pensaba hacer, destruirlos a todos, y por la intervención de Moisés, recordándole lo grande que es Dios y recordándole que la gente, los paganos que pudieran oír que él mató a todo Israel después de haberles prometido una tierra prometida, Dios tiene reputación. No quiere que hablen más de él como una persona. Entonces él los perdonó, él cambió. Pero a los culpables no los dejó sin castigo. Como ustedes saben, todos los adultos que se rebelaron murieron en el desierto. Era un viaje de 30 días, y entonces Dios lo aumentó a 40 años. 40 años. Y como ustedes saben también, pueden leer el resto, a los incitadores de la rebelión, ahí mismo se abrió la tierra y los mató también
con una peste. Hermanos, con Dios no se juega. Si Dios les ha enseñado el sábado y ustedes ya están cambiando por el domingo o no obedeciendo, si Dios les ha dicho qué comer y ustedes comen lo que les da la gana, que Dios dice, eso no se come. Ah, bueno, por un tiempo Dios tiene paciencia, pero llegará el día cuando Dios entonces castigará. Ahora, hermanos, ¿Dios cambia o no cambia? Dios no cambia. Y Dios cambia. Bueno, pero ¿cómo es ese enredo? ¿Cómo es ese enredo? Bueno, no es enredo. Dios cambia de opinión. Yo he conocido gente que son como mulas. Son como mulas, como burros, que les pueden dar con una tabla en la cabeza para que se muevan, le dan duro con una tabla o con un palo, con un garrote, no se mueven, caen muertos primero. Yo he conocido gente así, yo he conocido gente que no cambia. Hermanos, Dios sí cambia. Mire, si Dios ha decidido que usted va a tener una enfermedad para probarlo y usted cambia algunas cosas, por ejemplo la comida, en este país es una cosa espantosa como la gente se ve, hombres y mujeres. Yo voy ahí a una tienda de abarrotes y hay personas que son puertas anchas, les cuesta pasar por esas puertas. Aquí en este país es a donde yo he visto, y eso es, lo digo chistosamente, es el único país en el que yo he visto hombres que van a tener hijos. Llega primero el estómago a donde ellos llegan, primero llega la panza y después llega el resto. ¿Por qué? Porque no tienen la menor idea de obedecer a Dios, aquellos que saben, no tienen la menor idea de cómo Dios quiere que vivamos. Esto es un mundo de Satanás, hermanos, no un mundo de Dios. Por eso es que estamos pensando en el mundo venidero. Eso es lo que yo he predicado durante 30 años. Miren, hermanos, Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambió el sábado por el domingo. Dios no cambió la fiesta de los tabernáculos, los estatutos, los días santos, no los cambió por fiestas de este mundo. Dios no cambia su religión, pero Él cambia. Si uno ruega, una persona se va a morir y uno ruega para que esa persona sea sanada. Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiera. El Padre es omnipotente. El Padre tiene el poder de decirle al Hijo, aplícale tu sangre para la sanidad. El Padre es omnipotente, pero al Padre no le gusta la desobediencia. Ahora, hermanos, para terminar, quiero leer un capítulo del Nuevo Testamento que parece decir que Dios cambia su religión. Este capítulo es muy importante porque nos dice que Dios cambia su religión. Bueno, pero ¿cómo nos dice eso? Ya lo voy a leer. Es un capítulo, vayan a Hebreos 8.
y voy a leer los versículos del 7 al 13. Y del 7 al 13, y ustedes verán que el apóstol Pablo, que es muy difícil de entender, nos dice que Dios cambió, no solo de opinión, sino que Dios cambió el primer pacto que hizo con Israel por un nuevo pacto que se llama el nuevo pacto. Pero yo voy a explicarles este cambio, porque este cambio no es cambio de la ley. Bueno, vamos a Hebreos 8. Y ustedes verán que en Hebreos 8 el apóstol Pablo nos dice que era necesario cambiar el primer pacto. Y era necesario cambiar el primer pacto. Hebreos 8, del 7 al 13. Versículo 7, Hebreos 8. Porque si aquel primero, hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. El primer pacto fue defectuoso. Pero, ¿cómo es eso? ¿Dios nos puede dar una ley defectuosa? No. Sigamos leyendo. Entonces, el versículo 13 nos dice, al decir nuevo pacto, que es bajo el cual nosotros estamos, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces Dios, que dice que no cambia, cambió el viejo pacto por el nuevo pacto, y eso es religioso. Pero ¿qué cambió Dios? ¿Qué cambió Dios? ¿Cambió las leyes? Eso es algo que mucha gente no ha entendido. Ahora leamos por qué Dios cambió el pacto. ¿Y qué es este pacto? En el versículo del 8 al 12. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, versículo 8 de Hebreos 8. He aquí vienen días, dice el Señor es el Padre, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto no es para Israel, nosotros somos israelitas espirituales. Vamos otra vez a leer esto. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en el pacto. El problema no fue el pacto que Dios hizo. El problema es con quién lo hizo. Ellos no obedecieron.
porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No hay nada malo con el primer pacto, si ellos hubieran obedecido. Entonces, hermanos, por lo cual, este versículo 10, el pacto que haré con la casa de Israel, y nosotros somos israelitas, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. El Señor, Dios cambia de opinión, pero no las leyes. Las leyes de Dios son inmutables. El sábado no cambiará. Si ustedes ven, por ejemplo, los capítulos de Ezequiel que nos dan un vistazo del milenio, verán que la fiesta de los tabernáculos está ahí, la Pascua está ahí, el sábado está ahí, los sacrificios de ganado están ahí para los que no están bajo la sangre de Cristo. Porque pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre mi corazón y sobre su corazón las escribiré. Esta vez Dios no va a escribir sus leyes en papel, sino en nuestros corazones. Y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué va a escribir? Las leyes. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Si usted quiere ser parte espiritual del pueblo de Dios, usted tiene que tener las leyes en su corazón. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, porque en el primer pacto Dios no puso sus leyes en nuestros corazones. Ahora, en el nuevo pacto, no es un pacto en papel, es un pacto en nuestro corazón. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, espero que ustedes escuchen este mensaje, y yo les voy a mandar lo que se me olvidó sobre la caridad. Esto no es problema, muchas veces lo he hecho, y cuando uno está hablando aquí, a mi edad, la computadora no está 100%, tal vez 98%. Pero hermanos, esto no es problema. El problema es que debemos de entender, cuando Dios dice, Dios no cambia, yo no cambio, no tengo ni siquiera sombra de cambio, está hablando de sus leyes. Pero cuando Dios decide, por ejemplo, castigarnos por algo y nos arrepentimos, Dios cambia y no lo castiga más. ¿Cambia Dios? Sí y no. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por escucharme. Gracias por sus oraciones, que las necesito. Y yo continuaré mientras el Señor me da la salud, predicando su evangelio y haciendo lo posible de que ustedes comprendan. Que Dios los bendiga, y acuérdense, Dios bendice a los que le obedecen, bendice a los que le obedecen y maldice a los que le desobedecen. Que Dios los bendiga, hermanos.